Bendiciones a todos. Le hablo nuevamente de Olindo Arias, profesor del Instituto Bíblico. Bienvenido nuevamente a este canal Conociendo la Biblia y la Cristología. Venimos haciendo una serie de estudios de los libros Pentateuco que forman 5 libros. En este día vamos a hablar acerca de los libros, los números. Y el otro día vamos a hacer otro video del libro de Deuteronomio, último libro de Pentateuco. Y luego vamos a seguir estudiando los 12 libros históricos, desde Josué hasta Esther. Así que estén atentos siempre a nuestro canal. Lo único que les pido, suscríbete, darle like para poder seguir haciendo esta enseñanza que es muy sencilla, fácil para los que quieren aprender acerca de la Biblia y conocer acerca de Cristo, donde se habla de él en los libros desde Génesis hasta Apocalipsis. Bienvenidos. Libro Los Números. El título. Los hebreos lo llamaron Waye Tadber, que quiere decir habló, o Bebit Bar, que quiere decir en el desierto. Los griegos lo nombraron Aritmoi, que significa números, por los números y censos que se registran en los capítulos 1, 3 y 26, y el Vulgata también lo llamó Liber Numeri, a ese libro. El autor se le atribuye a Moisés, lo cual define la época en que fue escrito. Está en Deuteronomio capítulo 39, verso 9-24. Y tiene conexión con el libro Levítico y Deuteronomio. El Señor habló a Jehová. Está en número 33:2. Y Jesús y los apóstoles relacionaron con Moisés también. 1 Corintios capítulo 10, Hebreos 3:4, Hebreos 10:26. La fecha también fue escrita en el año 1405 a.C. El propósito del libro de los números es para conservar un registro de la paciencia de Dios con su pueblo y demostrar su misericordia redentora que no excluía su castigo por sus pecados. Ahora vemos en ese libro el tabernáculo está en movimiento y su interrelación con el pueblo. En el libro anterior que habíamos estudiado, Levíticos, ellos estaban en Sinaí, estaban construyendo un tabernáculo, estaban poniendo las leyes de Dios, los mandamientos, estatutos y todo lo demás. Ahora vemos, ellos salen de Sinaí para Cades Barnea, y de Cades Barnea van a dar vuelta, y eso lo vamos a ver ahora en adelante. El tema, la preparación para el servicio de la ruta de Sinaí a Jordán. A partir de ese momento, ellos se están preparando para el servicio a Dios y para el servicio militar. Ellos tenían que luchar para conquistar lo que Dios les había dado. Así que se estaban preparando tanto espiritual, así como estrategia militar, desde Sinaí hasta llegar a Jordán. El tiempo transcurrido del libro de los números comienza con el mandamiento del Señor en el año 1444 a.C. y suman 38 años y 9 meses en 4 periodos. Como yo le dije en la clase pasada, que habían pasado 2 años desde que salieron de Gosén hasta el monte Sinaí. Habían pasado muchas pruebas de cruzar Mar Rojo, de agua que estaba amarga, cómo Dios había endulzado los milagros y todo lo demás. Ahora que en este libro de números vamos a ver que va a pasar 38 años con 9 meses. Primer punto, preparativos en Sinaí. Un censo que hizo Moisés porque Dios le había ordenado para ver cuántos podían salir a la guerra. Está en Números 1 al 54. Entonces, durante ese tiempo son 20 días que tomaron censo. Y también se confeccionan las trompetas para anunciar la marcha de Sinaí hacia Cades Barnea. Segundo punto, el viaje de Sinaí a Cades Barnea. Misión de los espías, está en capítulo 11 y 14. Tomaron 70 días. En ese lugar también quejaron de maná el pueblo de Israel. Estaba cansado de comer maná. Era algo milagroso que Dios había hecho para que no murieran de hambre.
Y también en ese lapso de tiempo hubo rebelión de Coré. ¿Se acuerdan? Que Dios mandó un juicio, abrió la tierra y se tragó toda la familia de Coré. Aarón y María hablaron contra el líder que Dios había puesto, Moisés. Quejaron contra Moisés, y al quejarse contra Moisés es quejarse contra Dios, según está en el libro Números. Quiero hablar un poquito la misión de los espías. Dios había escogido 12 príncipes según la tribu de Israel para espiar, para ver cómo eran el pueblo que vivía en Canaán. Dios le había enviado a 12 príncipes para espiar, para inspeccionar, para ver cómo vivían los pueblos de Canaán. Ellos fueron con ganas de ver qué es lo que estaba pasando, cómo había. Al llegar allí encontraron muchas cosas buenas y maravillosas, como Dios le había dicho. Había frutas, había verduras, legumbres, había un río bonito, un lugar de bendición. Pero vieron que sus habitantes estaban los hijos de Anac. Había muchos gigantes, mucha gente con estatura más grande que ellos. Entonces llenaron de temor en su corazón. Al regresar después, traer informe a Moisés cómo lo que habían visto, escuchen esa parte importante. De los 12, los 10 príncipes o 10 espías empezaron a quejar y llorar y preocupar sobre todo, diciéndole que ellos se veían como una langosta, como ellos se podían ver como algo insignificante. Ellos pensaban y en su corazón que no podía hacer frente a estos gigantes que le podían aplastar como cualquier otra cosa. Pero hubo dos, Josué y Caleb, dijeron que no importa cómo eran las personas de allá, no importa qué estatura tenían, no importa su físico. El que iba delante de ellos era un poderoso gigante, se llama Jehová de los ejércitos. Dios lo iba a respaldar. Si era una promesa de Dios que lo iba a dar a tierra de Canaán, Dios lo iba a respaldar. Así que de los 12, 2 de ellos fueron positivos, ¿no? Fueron optimistas para conquistar la tierra que había prometido. Pero los 10 se quejaron, lloraron y dijeron: Moisés, ¿por qué nos trae esta tierra para que muramos acá? Por esa causa tuvo una consecuencia. Todos los mayores de 20 años murieron en ese desierto, dando vuelta y vuelta y vuelta durante 38 años y 9 meses. Por esa razón, vamos a ver más adelante en Deuteronomio, solamente los que salieron de Egipto en Gosén, entraron 2 personas a la tierra prometida, Josué y Caleb. Moisés solamente pudo ver lejos desde el monte Nebo, tampoco entró por una situación que hubo en la clase pasada que le expliqué, por haber golpeado 2 veces a la roca. Entonces eso nos enseña cuando Dios tiene algo para nosotros. Aunque veamos situación difícil en nuestra vida, aunque haya gigante en nuestro camino, aunque haya problemas como una montaña, no importa qué el tamaño, solo podemos decir que nuestro Dios es más grande que los problemas. De esta manera vamos a ser optimistas, llenos de fe y llenos de victoria en nuestra mente, en nuestro corazón. Y así venceremos, y con todo yo sé que Jehová nos bendecirá, nos ayudará. Si quejamos, si hacemos contrario a la obra de Dios, contrario al mandato de Dios, contrario de creer y tener fe en Dios, nosotros no venceremos ni avanzaremos, perderemos la bendición. Por eso le decía la clase pasada, desde Cades Barnea hasta tierra Canaán solamente le faltaba 11 días para tomar esa tierra que Dios le había prometido. Pero por su queja, lloro y lamento, vagaron por 38 años.
De 11 días les costó 38 años, 9 meses. Y todos murieron los que tienen más de 20 años. Solamente Dios los salvó los que tienen menores de 20 años. Así estamos nosotros cuando falta poco por recibir la bendición de Dios. Perdemos esa bendición por llorar y quejar contra Dios. No es hablar contra siervos, no es hablar contra iglesias, sino es hablar contra Dios mismo. Por esa razón, Aarón y María también mueren en ese desierto por hablar más contra Moisés, contra Dios. 70 días tomaron esa parte. Ahora vamos de Cades a Moab, dando vuelta a ellos. El peregrinaje en el desierto alrededor de Cades tomó 38 años. Está en capítulo 15 y 20. Y un mes. Moisés golpea la roca 2 veces en vez de hablar lo que Dios le había dicho. Y en ese momento también se levanta la serpiente de bronce porque el pueblo empieza a quejar de nuevo. Último periodo del tiempo ese del viaje de 38 años. En los campos de Moab. Viaja alrededor de Edom hasta la llanura de Moab. Capítulo 21 y 36. Tomó 5 meses. Y señalan a Josué como sucesor de Moisés. El ambiente religioso comprende 2 generaciones diferentes de Israel. La primera generación que salió de Egipto habían visto grandes milagros y habían recibido la ley de modo milagroso. Ya vimos, ¿verdad? Cuando cruza el Mar Rojo, esa generación, la primera generación, habían visto todas estas cosas maravillas que Dios había hecho. Cuando Dios endulzó agua que estaban amarga en Mara. Cuando Dios levantó las nubes y fue columna de fuego para guiar. Grandes cosas habían visto. Esa es la primera generación. La actitud era diferente cuando salieron de Sinaí. Pero también se habían quejado de la dieta de maná y por la provisión de Dios. Había celo y disputa dentro de la familia Moisés, la primera generación. Cometieron 2 pecados mayores en Sinaí y Cades, que fue la idolatría y rebeldía cuando construyeron un becerro de oro. Después de la gran rebelión de Cades, muchos dirigentes y parte de la congregación continuó con rebeldía hasta que muere la primera generación, mayores de 20 años. A Moisés también se le considera rebelde al fin del periodo y se le negó la entrada a Canaán. La segunda generación, que ellos entrarían a Canaán, que creció bajo la ley que Dios había en el monte Sinaí, alimentada con maná, y fue usada por Dios para destruir la población del este de Jordán. O sea, la segunda generación son los que nacieron en el desierto, imagínense. O sea, no es que nacieron allá. Después del entierro de Aarón, comenzó una nueva era con Eleazar, un nuevo sacerdote. Tenía que volver a enseñar de la lección de la primera sobre la murmuración, la idolatría e incredulidad. Todo había que hacer Eleazar. Comenzó con grandes victorias en Transjordania. Aunque se le dio la ley, el sistema levítico, en el desierto, no practicaron la circuncisión, sino después de cruzar el Jordán. En Josué 1, 5, 5. Esa es la generación, el que va a ser liderado por Josué. Eso lo vamos a ver en el libro Josué, en libros históricos. Y por último, tipología de Cristo. ¿Dónde se habla de Cristo en el libro de los Números? Primero, el dinero de redención. Está en capítulo 3, 40 al 51. Dios exigía pago completo de 5 ciclos por familia por falta de levita para realizar al servicio de primogénito de Dios que Dios reclamaba. Cristo pagó la redención y el servicio por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir eso? Levita era un grupo no es tan numeroso que otros, era una minoría. Necesitaban levita para servirle a él en la parte sacerdotal y en la parte espiritual. Entonces le dijeron, todo
todos los que podían servir por familia, tenía que servir a Dios, formar parte del grupo de levitas, aunque no eran levitas, pero eran de otra tribu. Entonces, por cada muchacho que tomaban para servicio de Dios, tenían que pagar, ¿verdad? Un pago de 5 ciclos a Moisés, pero Moisés hacía para el nombre de Jehová. Entonces, ¿qué significa eso? Que Cristo pagó con precio a sangre en la cruz para tomar a nosotros al servicio de Dios en adoración y alabanza para ser ministro de Él. ¿Ah? Por esa razón existe hoy en día ministros, siervos de Dios, maestros, profetas, apóstoles, que se traen el pasado, porque todos hemos sido comprados o redimidos a precio de sangre, como hicieron al servicio de Dios. Por eso la Biblia dice que muchos serán llamados y pocos escogidos, porque Dios tiene su gente, ¿verdad? Estas son las personas que Dios llamó a su servicio. Gloria a Dios. Importante ese remanente. Cuando lleguemos al libro de históricos, también profeta mayores va a hablar un poco de eso, acerca de los remanentes. Es muy importante. Siempre Dios tiene un remanente a su servicio. Gloria a Dios. Aleluya. Si usted quiere formar parte de ese remanente, también desde su casa, doble su rodilla de Dios, heme aquí, envíame a mí. Dios lo puso en gran manera. Segundo tipología de Cristo, la ceniza de la vaca alazana. Capítulo 19. Era un símbolo de la necesidad de la limpieza del pecado accidental, tocando muertes. Representa la muerte dolorosa de Cristo en alma y cuerpo por pecados, pero con la exigencia y apropiación. Está en 1 Juan 1:9. ¿Qué quiere decir eso? Cuando accidentalmente tocaban muertos, porque según la ley, tocar muerte era algo inmundo, ¿verdad? Y entonces ellos tenían que limpiarse o juntar, mejor dicho, la ceniza de la vaca alazana. Eso representa la muerte dolorosa de Cristo en alma por los pecados de todos nosotros. En otras palabras, Cristo pagó con su cuerpo, con su dolor emocional, como un ser humano también una parte, porque sintió en su carne ese dolor por nosotros. Muchas veces, hasta intencionalmente, cometemos errores y Cristo nos limpia con su sangre preciosa. La serpiente de bronce levantada. ¿Qué significa eso? Moisés requería que el pecador mirara al instrumento de juicio de Dios, que envió serpientes ardientes que mordieron mortalmente a muchos por murmurar contra Dios por el maná. Cuando el pueblo de Israel empezó a quejar contra Moisés, contra Dios, por el maná, que estaban cansados de comer maná, querían comer algo. Bueno, recuerden, cuando salieron de Egipto, no era solamente israelitas, salieron mucha gente de otras nacionalidades, otras tribus, otra cultura. Querían comer cosas, ensalada, lechuga, quién sabe, cosas buenas que comían. Estaban cansados del maná. Entonces, Dios envió juicio, serpientes que mordían y muchos eran mordidos. ¿O qué le dijo Dios a Moisés? Quisiera serpiente de bronce y levantar que todo aquel que mirara esa serpiente podía ser sanado de la mordedura de la serpiente. No era la serpiente que hacía milagro, sino el acto de fe y entrega de mirar a ese instrumento de bronce. Significa para nosotros que el pecador de hoy se salva mirando a la cruz y aceptar la obra de Cristo. Juan 3:14. ¿Cuántas situaciones en la vida? ¿Cuántos pecados? Recuerden, la serpiente fue un instrumento de Satanás en el principio a la pareja de Adán y Eva, ¿verdad?
No solamente serpiente, hay muchas tentaciones, mucho pecado en el mundo. ¿Cuánto nosotros hemos sido mordidos, atacados, aún hasta tentados? Pero para evitar eso, llegar a una muerte espiritual, tener que morir a Cristo como nuestro Salvador y personal. Es importante aceptar la obra de Dios, obra de Cristo, que Él murió por nosotros. Él vino a la tierra, vivió y habitó entre nosotros para salvarnos. Por eso es necesario aceptar a Cristo como Salvador personal. La iglesia y los templos es un medio para acercarse a Dios, pero lo más importante que nosotros, nuestro corazón, con nuestra actitud, es acercarnos a Dios con fe. Vivir por fe y vivir para Dios. Gloria a Dios. La vara de Aarón que floreció. Está en capítulo 17. Así como el florecimiento de la vara demostró que él era único sumo sacerdote mediador de Israel, así como Cristo fue vástago de Isaí, fue manifestado como mediador entre Dios y el hombre. Para buscar un sumo sacerdote para ministrar en el tabernáculo, todos tenían que traer varas secas, o sea que un tronco seco. Y aquella vara que reverdecía o florecía, significa recibir la bendición de Dios para ser sumo sacerdote, para hacer al servicio del ministerio a Dios. Y única vara que floreció fue de Aarón. Todo lo demás quedaron secos. Es un milagro que una vara que no tiene tronco, que no está pegada a la tierra, floreció. Es un milagro. Significa una bendición especial que Dios le había dado a Aarón para su ministerio. Así como Cristo es un vástago, o sea, viene de raíces de Isaí. Isaí fue el padre de David. Se ha manifestado, es el mediador entre Dios y el hombre, así como fue escogido Aarón por el milagro que Dios hizo por la vara que floreció, que significa Aarón fue el mediador entre el pueblo de Israel y su Dios. 1 Timoteo capítulo 2:5. Y la vara fue conservada para tomar las murmuraciones para que no murieran. Significa el designio de Dios con sus providencias y señales es quitar pecados. No quejarnos si estamos afligidos y angustiados, ¿verdad? Estas son las enseñanzas acerca de Cristo. Esa es tipología de Cristo que habla en el libro de los Números. O sea que por eso el libro Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 1 empieza de esa manera. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. El verbo era con Dios. Y ahora el verbo estaba entre nosotros, en otras palabras. ¿Por qué? Del principio Dios venía hablando en forma tipológica de Cristo. Así que gracias, hermanos. Una vez más les pido, o amigos que me han escuchado, suscríbete, darle like para poder seguir haciendo este estudio muy importante, sencillo, fácil de entender. No con términos teologías que muchas veces no entendemos, pero es sencillo para todos nosotros. Dios les bendiga. Para la próxima les esperamos la clase de último libro de Pentateuco, Deuteronomio, así posteriormente el libro histórico. Que Dios les bendiga. Gracias. Suscríbete una vez más, dale like y infunda ese mensaje a otros que realmente quieren aprender. Si tiene alguna pregunta, 6580-40-30. Si está en extranjero, vamos a tener que agregar 507, que es la clave de Panamá, y o mi correo ariasdeolindo@gmail.com. Bendiciones a todos.